Marcos 16:15 dice, el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Bendito sea el nombre del Señor, porque pareciera fácil, ¿verdad? Esta palabra pareciera fácil ir y predicar el Evangelio, ir y hablarle a las personas acerca de Jesús, pero no es tan fácil. Les habla su hermano en Cristo Jesús, Juan Carlos Umaña. El Señor bendiga sus vidas. De verdad que parece fácil esta palabra que pone el Señor en Marcos 16, capítulo 16, versículos 15 y 16. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuese bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Parece muy fácil, pareciera fácil ir y predicarle el Evangelio, llevar la palabra al Señor, pero no es tan fácil. No es tan fácil. ¿Por qué? Porque no todas las personas están deseosas de escuchar la palabra de Dios. Habrán muchas personas que la van a rechazar, como habrán muchas personas que la van a querer hacer suya y se van a querer apropiar de esa palabra. Entonces, no será muy fácil, porque vendrán cosas difíciles en nuestra vida que nos van a querer hacer desistir de lo que ya Dios ha hecho como un mandato para aquellas personas que han empezado a conocer el Evangelio. El empezar a conocer el Evangelio, el empezar a escudriñar las Escrituras, el empezar a conocer el plan del Señor, tiene esa situación de que somos mandados a predicar el Evangelio, a llevar el Evangelio a todo lugar donde vamos, donde caminamos, por donde estamos, en nuestros hogares, en nuestras casas, en nuestras calles, en nuestro pueblo, en las ciudades, donde quiera que vayamos, somos llamados a hacer eso. Sin embargo, no es fácil, no será fácil. Cuando yo iniciaba con estos videos, llevando la palabra del Señor, nunca se me olvida un día que un hombre me paró, y cuando yo iba en mi carro me paró y me dijo esto. Me dijo, ¿sabe una cosa? Me dice, un hombre del mismo pueblo mío. Me dijo, ¿sabe una cosa? Cuando usted graba esos videos, hay mucha gente que se burla de usted. Eso me dijo el Señor. Cuando usted graba esos videos, hay muchas personas que lo ven y se burlan de usted. Sin embargo, yo entendí que esa era la mejor señal que yo podía recibir, porque lo que estaba haciendo lo estoy haciendo bien, porque lo hago para el Señor. Y cuando hay este tipo de réplicas, cuando hay este tipo de situaciones, son señales de que vamos bien, que vamos por un buen camino. Porque cuando hay algo que se empieza a oponer en tu vida para que tú dejes de hacer lo que el Señor te ha mandado, significa que vas por el camino correcto. Muchas veces los aplausos y las cosas no son buenas para nosotros, porque a veces ya no terminamos predicando la palabra del Señor, sino que vanagloriándonos nosotros mismos. Pero cuando escuchamos que hay personas que nos critican, cuando hay personas que hacen bullying de nosotros, sabemos que vamos por buen camino, pues no son aquellas personas, sino lo que está dentro de esas personas las que se resisten. Entonces, siempre vamos a esperar que hayan personas que nos rechacen, que hayan personas que no quieran escuchar la palabra del Señor. Eso es algo que tendrá que ser normal.
en la vida cristiana eso será algo normal. Siempre habrá alguien que se va a resistir a querer escuchar la palabra del Señor. Entonces, no es fácil. Jesús habla de muchas personas, de muchos tipos de personas que por alguna u otra razón van a escuchar la palabra del Señor y algunos la van a rechazar e inclusive van a la van a querer hasta pisotear, van a querer hasta blasfemiar del Evangelio. Pero también habrán muchas personas, por ejemplo, como las que Jesús se refiere en la parábola de la semilla junto al camino. Este tipo de personas de las cuales Jesús habla no fueron personas que rechazaron la palabra del Señor, no fueron personas que realmente se burlaron de la palabra del Señor, sencillamente fueron personas que sí fueron a buscar la palabra del Señor a un determinado lugar, pero no la entendieron por diferentes circunstancias. Bendito sea el nombre del Señor, porque Dios es grande. Dice que estas fueron personas que rechazaron la palabra, sino que no la entendieron. O sea, cuando Jesús habla de la parábola junto al camino, de la semilla junto al camino, Jesús está hablando de personas que realmente sí se interesaban por ir y buscar a la palabra del Señor. Sin embargo, las diferentes circunstancias por las cuales cada una de las personas pasaba, hacía que no la entendieran y hacía que no la hicieran suya, no se apropiaran de la palabra del Señor. Por ejemplo, cuando Él dice que la semilla cayó junto al camino, significa que cuando se oye la palabra y no se entiende, viene el malo y la arrebata. Este es el que fue sembrado junto al camino. Dice que el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, con alegría, pero no tiene raíz y es de corta duración, y al poco tiempo tropieza de nuevo. Dice que el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero los afanes y las riquezas de este mundo ahogan la palabra. Mas dice que el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce al 100, al 60 y al 30%. Bendito sea el nombre del Señor. Como vemos, esta serie de personas son personas que realmente sí se interesaron y hoy en día lo hacen. Hay muchas personas que hoy van a la iglesia y reciben la palabra, pero resulta que saliendo de aquella iglesia reciben tal vez una mala noticia y entonces esas personas pierden su fe. Tal vez salieron en ese momento, en ese día, con mucha fe, con mucho deseo de creer en el Señor, pero resulta que saliendo de la iglesia alguien les dio una mala noticia y entonces todo lo bueno que escucharon en aquella iglesia, todo se perdió. Todo se perdió la fe, se perdió la esperanza y vuelven a lo mismo, Y así en diferentes circunstancias el Señor, por ejemplo, enseña en esta parábola de la semilla junto al camino, del por qué hay muchas personas que no reciben la palabra y no la entienden. Y es por los diferentes afanes. Algunas personas, muchos están muchas veces en una iglesia, están escuchando la prédica del pastor o están escuchando el sermón del sacerdote, pero resulta que su mente no está ahí. Su mente está en los negocios, su mente está en lo que quiere ir a hacer después de que salga de ahí. O sea, no está interesado realmente en conocer qué es lo que el Señor quiere de él. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ahí también se pierde la palabra. Pero resulta que también hay personas que, por ejemplo, son las que caen en buena tierra. Y esas son las personas que llegan a una iglesia y deseando, con anhelo en su corazón, de que Dios hable a sus vidas,
porque quizás están pasando una situación difícil. Y entonces son personas que realmente se apropian de la palabra que en ese día el Señor puso en aquel lugar. Son personas que llegaron a olvidarse del celular, a olvidarse de los problemas, a olvidarse de las situaciones que están viviendo y a tratar de entender qué es lo que Dios tiene para ellos. Y es ahí cuando la palabra va a dar el fruto al 100, al 60 y al 30%. O sea, cuando aquella persona sale de aquel lugar, sabe que Dios, primero que nada, sabe que Dios está con él en la prueba o la situación que está pasando. Eso es el número uno. Y lo otro es que sale con una seguridad, con una convicción en su corazón que realmente las cosas van a salir bien. Entonces, como vemos, son diferentes personas. Por eso, cuando el Señor Jesús dice en Marcos 16, capítulo 16 y versículos 15 y 16, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuese bautizado será salvo, mas el que no creyere no será salvo, será condenado. Entonces, parece fácil, pero no es tan fácil. En la vida hay muchas personas con diferentes situaciones, con diferentes circunstancias que les apartan del Señor. Pero hay personas, como le digo, como estas de la parábola de la semilla junto al camino, que realmente sí intentan buscar a Dios, intentan conocer de Dios, pero lo que sucede con ellos es que las situaciones que están viviendo pesan más que el querer entender qué es lo que Dios tiene para sus vidas. Entonces, por eso vemos muchas veces que este tipo de personas van a una iglesia, se congregan en una iglesia, en determinada iglesia que sea cristiana, evangélica, sabatista, qué sé yo, lo que sea. Y entonces, pero resulta que nunca vemos en las personas algo diferente, un cambio en sus vidas. ¿Por qué? Porque realmente las situaciones que están viviendo les está ahogando la palabra del Señor. Aquella semilla que cayó ahí no está germinando, no está creciendo y mucho menos está dando fruto. ¿Por qué? Porque es una palabra que saliendo de la iglesia se ahoga, se muere, nunca va a germinar, porque no hay un claro deseo en su corazón de aquellas personas de que realmente el Señor Jesús trabaje en sus vidas. Es decir, entran a aquel lugar donde se congregan, pero no disponen su corazón, no abren su corazón al Señor. Y por eso sucede lo que sucedió en cada una de esas semillas de las cuales habla la parábola de la semilla junto al camino, a excepción de la que dice que cayó en buena tierra, que son aquellas personas que realmente entran a aquel lugar donde se congregan y entonces disponen su corazón y abren el corazón al Señor para que el Señor trabaje en sus vidas. Y ahí es cuando empezamos a ver frutos en aquellas personas, empezamos a ver que aquellas personas realmente empiezan a cambiar su forma de ser, empiezan a cambiar su actitud. Antes eran personas muy negativas, que no creían, que no tenían fe, ahora tienen esperanza, ahora uno las oye con un vocabulario diferente en sus bocas y empezamos a notar que algo está sucediendo con aquellas personas. ¿Cuáles? Las que dice la parábola que la semilla cayó en buena tierra. Entonces el Señor empieza a trabajar esa semilla en esa buena tierra, el Señor empieza a trabajar esa semilla que ya sembró en el corazón de aquella persona. Y es cuando empezamos a ver los frutos en aquella persona. Empezamos a ver cómo aquella persona, si tenía un carácter muy difícil, empieza a mejorar su forma de ser. Empezamos a ver que quizás aquella persona era una persona muy dada al licor, era una persona muy dada quizás a las drogas, al fumar o a otras cosas, y empezamos a notar en aquellas personas cómo de pronto empiezan a dejar el licor, cómo de pronto empiezan a dejar de fumar, cómo de pronto empiezan a dejar de asistir a lugares como los bares o otros tipos de cosas, y es ahí donde la semilla está cayendo realmente. Pero como les decía, el Señor habla de muchos tipos de personas. ¿Por qué? Porque así como están esas personas que realmente han hecho el propósito por querer buscar de Dios y todavía no lo han conseguido, también hay personas de las cuales Dios habla
y muy tristemente porque son personas que no solo rechazan el Evangelio, sino que lo pisotean. Y Dios da una palabra muy fuerte en este tipo de personas. El Señor da una palabra muy fuerte donde dice en Mateo 7:6, dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os pedacen. Qué tremenda es esta palabra. ¿Por qué? Porque el Señor aquí nos habla de muchas personas que realmente no están con el anhelo en su corazón de conocer del Señor, de muchas personas que cuando alguien o alguno de nosotros se acerca para llevarles la palabra al Señor, inmediatamente nos rechazan e inclusive hasta nos tratan mal. Entonces, cuando el Señor dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os pedacen. Esto me trae a mí la palabra del Señor que dice, entrad a aquella ciudad y predicad el Evangelio. Dice, pero si alguno no os oyere, salid de allí, limpiad vuestras sandalias y no vuelvas ahí. O sea, hoy el Señor nos está hablando de personas que realmente no merecen que se les predique el Evangelio. No merecen que se les hable de algo tan sagrado como es el reino de los cielos. Porque cuando Él dice, no deis lo santo, la palabra de Dios, a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, el reino de los cielos. No sea que las pisoteen y se vuelvan y os pedacen. Bendito sea el Señor, porque esta es una palabra bastante fuerte. Dice, cuando Jesús está en el Sermón del Monte, usa esta analogía o esta relación o esta semejanza. O sea, el Señor está haciendo una semejanza, está haciendo una comparación. Dice, con lo que está sucediendo o con lo que está sucediendo en la actualidad. Pero en ese momento el Señor estaba haciendo una analogía o una relación con lo que estaba sucediendo en aquel momento o una semejanza con lo que está sucediendo en estos tiempos. Cuando se refiere a los perros y a los cerdos, se está refiriendo a los que ridiculizan y rechazan y blasfeman contra el Evangelio. Es tremendo, ¿verdad? Sabe, cualquiera podría decir, no, no hay personas así. Sí hay personas así. Hay personas que ridiculizan y rechazan y blasfeman contra el Evangelio. Y Jesús en esta palabra nos dice que este tipo de personas no merecen recibir el Evangelio, no merecen recibir la palabra del Señor. Es fuerte porque a veces decimos que la palabra de Dios es para todos. Sin embargo, Él nos deja claro acá, porque Él primero dice, id y predicad el Evangelio a toda criatura, sí, ¿verdad? Dice, y el que creyere y fuese bautizado, dice, será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero también dice, id a la ciudad y entrad y predicad el Evangelio. Mas si alguno no os oyere, salid de ahí, sacudid vuestro calzado y no vuelvas ahí. O sea, nos está hablando de este tipo de personas. Yo no sé por qué el Señor ponía esto en mi corazón. Por supuesto que el Señor está muy, muy interesado en que las personas conozcan su Evangelio, en que las personas no rechacen su Evangelio, que las personas no rechacen su palabra, porque la palabra es vida, la palabra es esperanza, la palabra es
ese manual de vida que el Señor nos dejó a cada uno de nosotros. Es el manual de vida que nos enseña a cómo conducirnos por la vida y sobre todo a cómo llegar al reino de los cielos. Pero pareciera que el Señor en aquel momento, en aquel sermón en el monte, usa esta analogía porque estaba sintiendo, estaba entendiendo que así como habían personas en aquel lugar que estaban dispuestas, que estaban abriendo su corazón a lo que Él estaba dando en ese sermón, también Él podía sentir, porque Él todo lo siente, Él es omnisciente, también Él podía sentir en aquel lugar que habían personas que estaban haciendo burla del evangelio, de su palabra. También Él podía sentir que en aquel momento habían personas que estaban pisoteando lo más sagrado, que es la palabra de Dios. Y por eso Él da esta palabra tan fuerte cuando Él dice: no deis lo santo a los perros, o sea, la palabra de Dios a aquellas personas que no lo merecen. Y cuando dice: no echéis vuestras perlas delante de los cerdos, o sea, no habléis del reino de los cielos a personas que no lo merecen. Esta palabra es tremenda porque hay personas así. Jesús da a entender que a tales personas no se les debe predicar el evangelio. De eso habla el Señor. Dice: las personas cuyo propósito es pisotear el evangelio de Jesucristo y volver a sus malos caminos, no se les debe predicar el evangelio. Cuando Jesús dice: no deis lo santo a los perros, se refiere a la palabra de Dios. Y cuando dice: no echéis vuestras perlas delante de los cerdos, se refiere al reino de los cielos. Dice segunda de Pedro, y vuelve a hablarnos de estas personas. Segunda de Pedro dice en capítulo 2 y versículo 22, dice: pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Bendito sea el Señor. Hay personas que rechazan la palabra del Señor y la pisotean por algo muy sencillo. No quieren salir de sus malos caminos. Están en una rebeldía con Dios y por eso ellos no quieren saber nada de Dios. Y por eso ellos pisotean la palabra del Señor. Porque su mente está en seguir, como dice la palabra de Dios en segunda de Pedro 2:22, dice: pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Si alguno tiene oídos, que oiga, dice el Señor. Jesús no les hablaba a todos por igual. Jesús, por ejemplo, en Mateo 13:13, dice: por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Tremendo, ¿verdad? Cuando vemos acá, vemos que el Señor conocía lo que había en el corazón de las personas. Y por eso Él muchas veces usó las parábolas, porque dice: estos oyendo no oyen y viendo no ven. Se refería a este tipo de personas que realmente no quieren darse cuenta que están en un mal camino y que ese mal camino los va a llevar a la condenación. Está hablando de ese tipo de personas que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Esta palabra es fuerte, es exhortativa, pero fue la forma que Jesús encontró para dar a conocer cómo reaccionan las personas que están viviendo abiertamente en una rebeldía con Dios. Personas que
obstinadamente rechazan su verdad y cierran sus mentes y sus corazones al Evangelio de Jesús. Rechazan el conocimiento espiritual. Mateo 12:31 dice: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia al Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Bendito sea Dios. Cuando una persona se resiste de una forma consciente al Espíritu Santo, la persona se aleja de la verdad y de la humildad y del arrepentimiento. Y sin arrepentimiento no hay perdón. Por eso las personas necesitan escuchar, las personas necesitan, aparte de escuchar, entender la palabra del Señor, entender realmente cuál es el propósito del Señor cuando Él deja su palabra, cuando Él deja este manual de vida para nosotros, para que usted y yo nos conduzcamos por los caminos que Él desea que nos conduzcamos. El Señor nos hace ver que sin arrepentimiento no hay perdón de Dios. Pero eso no lo pueden conocer las personas si no no escudriñan las Escrituras, si no escudriñan la palabra de Dios. Porque hoy las personas dicen, bueno, es que Dios todo lo perdona. Y claro, Dios todo lo perdona. Jesús fue a la cruz a morir por usted y por mí. Él llevó nuestros pecados, los llevó a la cruz. ¿Por qué? Porque a través de su sacrificio en la cruz, nosotros recibimos el perdón de Dios. Pero a través del arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay perdón. Y eso usted lo encuentra en la palabra de Dios, no en palabras de hombre. Las palabras de hombre no pueden hacer nada en su vida, pero la palabra de Dios puede transformar su vida. Si usted es de los que aprenden a escuchar la palabra del Señor y sobre todo a escudriñarla, o sea, no es lo que a mí alguien me dice, es lo que dice la palabra del Señor. Por eso el Señor se enoja cuando Él está dando aquel sermón en aquel monte y Él puede entender, Él puede sentir, porque Él es omnisciente, todo lo siente, que habían personas que realmente sí estaban interesadas en su evangelio, en la palabra de Dios, pero también pudo sentir cómo sí habían personas que realmente le rechazaban su evangelio, su palabra. ¿Por qué? Porque el Señor necesita que todos aprendamos de este manual que Él nos ha dejado, que es su palabra a través de la Biblia. El gran plan del Señor es la salvación del ser humano. Es de que el ser humano, el día que Él decida llevárselo, se vaya con Él. Por eso Él da, cuando iniciamos este video, Él da esta palabra en Marcos 15, Marcos 16, versículos 15 y 16. Marcos capítulo 16 y versículos 15 y 16, el Señor Jesús dice y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuese bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Por eso el Señor nos manda a llevar su palabra, nos manda a ser instrumentos de Él. El Señor no se abaja del cielo y va y le habla a Juancito y le dice: Juancito, usted tiene que cambiar su vida. No, el Señor tiene instrumentos que somos nosotros. Pero tenemos que entender que no todas las personas siempre van a estar dispuestas a recibir la palabra del Señor. Ya lo hemos visto, parece fácil este mandamiento que el Señor nos da en Marcos 16, pero no es tan fácil. Siempre habrán personas que lo van a rechazar, que lo van a pisotear, que es de lo cual hablaba Mateo en el
capítulo Mateo 7:6, cuando el Señor da esta palabra y dice: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os pedacen. O sea, nos está hablando de una serie de personas que realmente no están dispuestas a escuchar la palabra de Dios. Pero el gran plan del Señor es, como dice Marcos 16, es que todas las personas escuchen la palabra de Dios, pero no solo la escuchen, sino que la entiendan, sino que la puedan escudriñar y puedan entender cuál es el propósito de Dios para con sus vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, cuando una persona se resiste de una forma consciente al Espíritu Santo, la persona se aleja de la verdad y de la humildad y del arrepentimiento. Y sin arrepentimiento no hay, diga conmigo, perdón. Usted que está ahí, dígale que está a la par suya: yo necesito escudriñar la palabra de Dios. Yo necesito que nadie me engañe. Yo necesito leer más la palabra del Señor y que nadie, absolutamente nadie me engañe. Dice, muchas veces las personas creen que cuando rechazan o se burlan de una persona, cuando les predica la palabra de Dios, creen ignorantemente, creen que rechazaron o se burlaron de aquella persona, sin darse cuenta que en realidad a quien rechazan y del cual se burlan fue de Dios. Sí, porque ¿quién pone en el corazón de una persona que vaya y le lleve una palabra de aliento a una persona o que le hable de Jesús a una persona, si no es el Señor Jesús? El Señor Jesús siempre está buscando que nosotros le hablemos de Él a muchas personas, porque el Señor Jesús quiere que las personas se acerquen a Él por medio de nosotros, que somos sus instrumentos. Pero muchas veces las personas, como les decía al principio, como aquel hombre que me para y me dice: mire, cuando usted graba los videos, hay muchas personas aquí que se burlan de usted. Cuando esa persona me está diciendo eso, él no entiende que realmente no es de mí de quien se burlan, porque yo no estoy hablando de mí, yo estoy hablando del Señor, yo estoy hablando de Dios. ¿Para qué? Para que el Señor haga algo en sus vidas, para que el Señor transforme sus vidas, para que el Señor les ayude a vivir una vida mejor, más de acuerdo al Señor. Sin embargo, las personas ignorantemente creen que rechazando de lo que yo estoy hablando en el nombre de Jesús, creen que me rechazan a mí. Las personas ignorantemente creen que burlándose de mí, se están burlando de mí. Y realmente de quien se están burlando es del Señor. Entonces debemos de entender que siempre va a suceder eso. No es lo que Dios quiere. Pero si se burlaron de Jesús, siendo Jesús santo y puro, ¿cómo no se van a burlar de un pobre hombre así como yo? ¿Verdad? Con un hombre con tantos defectos, con tantas cosas que mejorar en mi vida. Pues sería muy normal que se burlen de mí. Bendito sea Dios. Yo los quiero dejar con esta palabra ya para terminar. Yo los quiero dejar con esta palabra. No quiero hacerlo más largo esto, porque lo importante es meditar un poquito en la palabra y que cada día podamos crecer más en el Señor y entender qué es lo que el Señor quiere que seamos, qué tipo de personas que quiere el Señor que nosotros seamos. Si como las personas aquellas de la cual habla la semilla junto al camino, la parábola de la semilla junto al camino, que iban y no entendían la palabra del Señor porque no ponían atención o porque sencillamente estaban pensando en los negocios o en otras cosas y por eso no entendían nunca la palabra del Señor. O el Señor quiere que seamos como las personas que fueron a aquel lugar donde se congregaban
y fueron como la semilla que cayó en buena tierra, que dice que dio fruto al 100, al 60 y al 30%. Dios quiere que seamos como esas personas, pero Dios sí nunca va a querer por nada del mundo que seamos como las personas de las cuales habla Mateo 6, ¿verdad? Donde habla de perros y cerdos, ¿verdad? Dios no quiere que seamos este tipo de personas que tomamos el evangelio para pisotearlo, que cerramos nuestro corazón a Dios. ¿Por qué? Porque vivimos en una rebeldía con Dios, que no queremos escuchar realmente que el Señor nos exhorte, que el Señor nos discipline. Dios no quiere que seamos como ese tipo de personas. De ahí lo importante siempre de leer la palabra de Dios, de escudriñarla y entender cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Les decía que los quiero dejar con esta palabra que dice: quien no reconoce su pecado, no busca que sea perdonado. Amén. Quien no reconoce su pecado, no busca ser perdonado. Les habló su hermano en Cristo Jesús, Juan Carlos Umaña. Dios les continúe bendiciendo.